Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del libro de Mateo. Si en el capítulo anterior asistimos al milagro silencioso del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 la historia estalla. Se convierte en una especie de thriller geopolítico y espiritual. Totalmente. Es una colisión de mundos. Por un lado, tienes a un rey paranoico, Herodes, aferrado a su poder en Jerusalén. Mm, Por otro, unos sabios extranjeros que han cruzado el desierto siguiendo una señal cósmica. Y en el medio, unos líderes religiosos que tienen el mapa del tesoro, pero se niegan a moverse de su silla. Y todos giran en torno a un niño que, sin decir una palabra, amenaza con cambiarlo todo. La historia arranca con esta visita tan inesperada. El texto dice que, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Y fíjate en su pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Es una pregunta cargada de dinamita en la corte de Herodes. Analicemos esto un poco, porque nuestra imagen mental, la del pesebre con tres reyes magos, es muy distinta a lo que el texto sugiere. La palabra griega es magoi. ¿Quiénes eran realmente? Exacto. No eran reyes en el sentido tradicional. Los Magoi eran una casta de sabios, probablemente de la zona de Persia o Babilonia. Eran consejeros, astrónomos, intérpretes de sueños. Ah, ok, Una mezcla de científicos y místicos de la antigüedad. claro, La idea de que eran tres viene de los tres regalos que trajeron. Y sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, son una tradición que apareció siglos después. entiendo. Lo más probable es que no viajaran solos, sino en una gran caravana por seguridad. Lo que me parece fascinante es su certeza. No preguntan, ¿ha nacido un nuevo príncipe? No. Preguntan por el rey de los judíos que ha nacido. Es una declaración. Afirman que este niño ya posee la realeza, no que la va a heredar. Es una realeza inherente, Exacto. y lo que los guía es su estrella. Se ha intentado explicar esto con todo tipo de fenómenos naturales, como conjunciones de planetas, pero Pero el comportamiento es muy raro, ¿no? el comportamiento que describe Mateo es sobrenatural. La estrella se mueve, los guía, y luego se detiene sobre una casa específica. ¡Wow! Lo increíble es que Dios les habla en su propio idioma, la astronomía. Es como si Dios usara el lenguaje que ellos entendían para llevarlos a una verdad más grande. Me recuerda a esa profecía en el libro de Números que dice, saldrá estrella de Jacob. Es como si ellos, siendo extranjeros, estuvieran más en sintonía con las promesas de Israel que los propios israelitas. Absolutamente. Y aquí Spurgeon hizo una observación brillante. A ver, Dijo que la estrella era una guía eficaz porque se movía hacia Cristo. En cambio, los líderes religiosos de Jerusalén conocían el camino de memoria, pero nunca dieron un solo paso para recorrerlo. qué fuerte. Y claro, la llegada de esta imponente caravana del Este preguntando por un nuevo rey no pasa desapercibida. El texto dice que, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. La ciudad entera entra en pánico. Para entender esa reacción hay que entender quién era Herodes el Grande. Fue un genio político y un constructor magnífico, responsable de la remodelación del templo y de fortalezas como Masada. Pero también era un tirano consumido por la paranoia. Era un edomita, un extranjero impuesto por Roma, y siempre vivió con el terror de ser usurpado. He leído que su crueldad era legendaria. Lo era. Llegó a ejecutar a su esposa favorita, a su suegra y a 3 de sus propios hijos, porque sospechaba que conspiraban contra él. Increíble. Hay una famosa anécdota del emperador Augusto, quien jugando con las palabras griegas, dijo que era más seguro ser el cerdo, Us, de Herodes, que su hijo, Huyos. Qué buena forma de describirlo. Para un hombre así, la noticia de que ha nacido un rival con un derecho legítimo al trono no es una noticia, es una declaración de guerra. Y que toda Jerusalén se inquietara con él lo dice todo. O temían la reacción sangrienta que sabían que Herodes tendría. Ujú. O la simple presencia de esa enorme comitiva extranjera ya era un factor de desestabilización. El miedo era palpable. Entonces Herodes hace lo que un político astuto haría. Convoca a sus expertos, reúne a los principales sacerdotes y escribas y les hace una pregunta muy directa. ¿Dónde tenía que nacer el Cristo? Y ellos, sin dudarlo, le responden. Es uno de los momentos más irónicos de toda la narrativa, ¿no? Tienen la respuesta en la punta de la lengua. Citan de memoria al profeta Miqueas.
En Belén de Judea, porque así está escrito. De ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Exacto. Tienen el conocimiento teológico perfecto, la ubicación exacta en el mapa. Saben el qué y el dónde, pero les falta por completo el y qué. No hay ni un atisbo de emoción, de curiosidad, de deseo de ir a comprobarlo. Nada. Belén estaba a menos de 10 kilómetros de Jerusalén, un paseo corto. Pero para ellos es solo un dato académico. Es un recordatorio brutal de que tener conocimiento bíblico no es lo mismo que tener fe. Uno puede ser un experto en la letra y perderse por completo el espíritu. Y Herodes, con esa información en la mano, teje su engaño. Llama a los sabios en secreto, averigua cuándo apareció la estrella para calcular la edad del niño, y les dice, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. La hipocresía es escalofriante. Su adoración sería con la punta de una espada. Tal cual. Los sabios, ajenos a esta intriga, continúan su viaje. Y aquí la estrella reaparece guiándolos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El texto describe su reacción. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Y fíjate en los detalles que Mateo nos da, que rompen con la postal navideña. ¿Cómo cuáles? Dice que entraron en la casa, no en un establo. Ah, cierto. Esto sugiere que ya ha pasado tiempo desde el nacimiento. Además, se refieren a Jesús como un niño, no un bebé recién nacido. Claro, basado en el cálculo de Herodes, podría tener entre varios meses y casi 2 años. Exactamente. Y entonces entregan sus famosos regalos: oro, incienso y mirra. Siempre los hemos visto como obsequios valiosos, pero tienen una carga simbólica impresionante. Es que no son solo regalos caros, son una biografía profética. ¿Una biografía? Sí, en una sola escena, estos extranjeros anuncian su realeza con el oro, el tributo para un rey. Anuncian su divinidad con el incienso, que se usaba en la adoración en el templo. Claro. Y anuncian su muerte con la mirra, una resina amarga que se usaba para embalsamar los cuerpos. Es como si resumieran toda la historia de Jesús en 3 cofres. El Evangelio completo en 3 regalos. Increíble. Pero el acto central no son los regalos, sino lo que hacen antes. Postrándose, lo adoraron. Aquí es donde vemos las 3 grandes respuestas a Jesús que plantea el capítulo. Exacto. Tienes la hostilidad asesina de Herodes, que ve a Jesús como una amenaza. Tienes la indiferencia apática de los líderes religiosos, que lo ven como un dato irrelevante. Ajá. Y tienes la adoración costosa de los magos, que lo ven como un rey digno de todo sacrificio. Esas 3 reacciones siguen vigentes hoy. Por supuesto. Y parte de esa adoración es la obediencia. Son advertidos en un sueño de no volver a Herodes y, sin dudarlo, regresaron a su tierra por otro camino. Un encuentro con Jesús, al parecer, siempre te lleva a casa por un camino diferente. Esa obediencia, por supuesto, salva la vida del niño, pero también sella el destino de otros. Pero Dios siempre va un paso por delante. Justo cuando los magos se van, un ángel se le aparece a José en sueños y le da una orden urgente. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y de nuevo, la obediencia de José es inmediata. El texto dice que se levantó de noche sin esperar al amanecer y partió. Y aquí surgió una conexión asombrosa. ¿Cómo financia una familia pobre de carpinteros un viaje repentino y una estancia indefinida en un país extranjero? Con los regalos de los magos. Claro. Es una providencia divina espectacular. Dios envía el financiamiento para el viaje de rescate a través de unos sabios paganos antes incluso de que la familia supiera que estaba en peligro. El oro, el incienso y la mirra no eran solo simbólicos. Eran prácticos y necesarios. Y Mateo, fiel a su estilo, conecta esta huida con una profecía de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Originalmente se refería a la nación de Israel saliendo de la esclavitud, pero ahora Mateo la aplica a Jesús. Está creando un paralelo muy profundo. Jesús es el verdadero Israel. Él está recapitulando la historia de su pueblo, pero lo hará perfectamente, sin fallar. Mientras tanto, en Jerusalén, la paranoia de Herodes explota. Al darse cuenta de que los sabios lo han burlado, su furia se desata de la forma más cruel imaginable. Manda matar a todos los niños varones en Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo. Es un acto de una brutalidad inenarrable, conocido como la matanza de los inocentes.
Aunque historiadores como Josefo no lo registran, es totalmente coherente con todo lo que sabemos de la crueldad de Herodes. ¿Y por qué no lo registran? Bueno, hay que pensar que Belén era una aldea pequeña, no una gran ciudad. El número de víctimas, aunque terrible, quizá no fue enorme. Tal vez 1 o 2 docenas de niños. Ah, claro. Lo que podría explicar por qué un evento tan local no llegó a los registros de historiadores centrados en las grandes intrigas de Roma. Para Mateo, sin embargo, este horror no es un acto sin sentido. Es el cumplimiento sombrío de las palabras de Jeremías sobre Raquel, la matriarca enterrada cerca de Belén, que llora por sus hijos. El nacimiento del Salvador llega en medio de un profundo sufrimiento. Finalmente, Herodes muere y la familia puede volver. Pero el peligro no ha pasado. José se entera de que el nuevo gobernante de Judea es Arquelao, el hijo de Herodes. Y si Herodes era malo, Arquelao era igual de cruel, pero sin la astucia política de su padre. Correcto. La historia cuenta que fue tan brutal que los propios judíos y samaritanos enviaron una delegación a Roma para suplicar que lo destituyeran. O sea que el temor de José estaba más que justificado. Totalmente. Así que, guiado por un último sueño en este capítulo, José desvía a su familia hacia el norte, a la región de Galilea, y se establece en un pueblo llamado Nazaret. Y aquí Mateo cierra con su quinta y más enigmática cita profética. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Esto siempre me ha parecido desconcertante, porque si uno busca esa frase en el Antiguo Testamento, no la encuentra. No está. No hay ningún versículo que diga eso textualmente. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? A ver, no está citando un solo versículo, sino resumiendo un tema profético. Por eso usa el plural, dicho por los profetas. Entiendo. La idea general en muchos pasajes proféticos, especialmente en Isaías, es que el Mesías sería despreciado, rechazado o humilde. Y Nazaret era el lugar perfecto para encarnar eso. El lugar perfecto. Era un pueblo insignificante con mala reputación. Cierto, en el Evangelio de Juan, la reacción de Natanael al oír de Jesús es: de Nazaret puede salir algo bueno. Exacto. Llamar a alguien nazareno era casi un insulto, una forma de decir que era un don nadie de un pueblo sin importancia. Así es. También podría haber un juego de palabras con la palabra hebrea neser, que significa vástago o retoño, un título mesiánico de Isaías 11. Pero el punto principal de Mateo es claro. El Rey del Universo, el gobernante de Israel, no creció en un palacio en Jerusalén, sino en un pueblo despreciado. Se identificó desde el principio con los marginados y los humildes. Desde el día 1. Así que este capítulo, que empieza con la búsqueda de un rey por parte de sabios extranjeros, termina con ese mismo rey escondido en el anonimato de un pueblo sin prestigio. Desde su infancia, Jesús polariza al mundo. Totalmente. Provoca o una adoración sacrificial y costosa, o un odio violento y asesino. Y en medio, Y en medio, una indiferencia fría, quizás la más peligrosa de todas. Pero a través de todo el caos, la intriga política, la huida, la masacre, la mano soberana de Dios está guiando cada paso, cumpliendo sus promesas de formas que nadie podría haber anticipado. ni toda la furia del rey más poderoso de la región pudo detener el plan divino. Exacto. Es que los magos buscaban a un rey y encontraron a un niño en una casa humilde. Herodes temía a un rival político y persiguió a un niño indefenso. Y los líderes religiosos tenían el mapa exacto, pero nunca emprendieron el viaje. Al final, la historia nos deja con una pregunta incómoda. Sí, porque los líderes religiosos tenían la información correcta, pero no se movieron. Los magos tenían información incompleta, solo una estrella, pero viajaron miles de kilómetros. Herodes tenía todo el poder terrenal, pero lo usó para intentar destruir. El capítulo no parece preguntar cuánto sabemos, sino qué estamos dispuestos a hacer con la luz que tenemos, por muy tenue que parezca. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.